Cada concepto surge por igualación de lo desigual. Aunque una hoja jamás sea igual a otra, el concepto de hoja se forma prescindiendo arbitrariamente de las diferencias individuales, olvidando las características diferenciadoras. Este fragmento de la obra de Nietzsche nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la ficción, del arte, de la metáfora, porque se encuentra mucha más verdad escondida en una metáfora que en un concepto, porque el concepto, al igual que la filosofía occidental a lo largo de siglos, ha matado la visión real, la realidad, la vivencia, lo primigenio. Y eso lo podemos encontrar de manera muy clara a través de experiencias diferentes a la filosófica, como puede ser la del arte. Y el arte engloba muchos conceptos, muchos contenidos y muchas variedades. El cine es una de ellas. Es por eso que hoy hemos decidido hablar de cine. Hablaremos de Ozu. Tenemos hoy con nosotros a Esmeralda Barrientos, una persona con un amplio bagaje cinematográfico y especialista en muchos autores. En este caso la tenemos aquí para que nos hable de Ozu, un cineasta contemporáneo maravilloso. Esmeralda, ¿nos puedes contar a grandes rasgos cuál es la característica del cine de Ozu? Hola, buenas tardes, Manuela. Bueno, Ozu no es un cineasta contemporáneo, perdona que te corrija. Yasujiro Ozu, es un cineasta que nació en el año 1903 y cuya trayectoria cinematográfica se desarrolla a la par que el mismo origen del cine. Si tenemos en cuenta que el cine nace en 1895, una fecha señalada por la primera proyección del cinematógrafo Lumière en París, pues él nace en pleno auge del cine mudo. De hecho, comentan que no era muy buen estudiante y que dedicaba todo su tiempo a ver las películas americanas que llegaban a Japón en aquella época. Pero ¿por qué hablamos de esta persona hoy en el siglo XXI? Porque hablamos de su obra y además en un podcast de filosofía. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan hoy a revisitar todo eso? Me gustaría señalar que el cine de Ozu se produce en los orígenes de este arte. Cuando él comienza a dirigir con 24 años, creo que era la edad en la que hace su primera película, llega a hacer hasta 34 películas mudas. Estamos hablando que hoy en día es impensable que el espectador actual vea ese cine de natural, porque ha cambiado completamente el mundo en este tiempo. Estamos hablando de algo más de 100 años, pero el mundo es absolutamente otro. ¿Qué es lo que sucede? Lo que llamamos cine hoy no es lo que fue el cine. Es un término que no es equiparable. El origen del cine o lo que fue el cine a lo que hoy se realiza, hay una distancia abismal. Lo que sucede es que hoy tenemos tecnologías del audiovisual. Sería un grupo completamente diferente a la producción original. Estas tecnologías del audiovisual se han convertido en un arma para transformar y controlar al mundo mediante la modificación de las conciencias de los espectadores. Aquí es donde sí que podemos ligar la idea de la filosofía de lo que fue el cine a lo que hoy se supone. Estamos hablando que el audiovisual, que es como hoy deberíamos de denominar a todo lo que invade las pantallas de los móviles, las plataformas, es un pastiche en el que pervive el cine, pero realmente la experiencia cinematográfica ha desaparecido, la de la sala oscura, que de esto podríamos hablar quizás en otra ocasión. Pero lo que sucede actualmente es que
el visionado de todos estos pastiches lo que producen es una miseria simbólica, la pérdida de la individualización, y además hay una desaparición en la producción de símbolos, por lo que se empobrece tanto la vida intelectual como la vida sensible del espectador. La concepción de las ideas y del saber se hallan muy reducidas, completamente reducidas, y en la vida sensible también tanto las cuestiones artísticas quedan relegadas y las costumbres que conforman las culturas, al menos las que hemos conocido hasta la época, también son algo que está desapareciendo. Por lo cual el volver a Ozu no es volver al tiempo de atrás porque sí, sino realmente estamos haciendo una verdadera arqueología del cine, como decían Jean-Luc Godard y el crítico Isaac Pour, que también tiene un libro maravilloso acerca de Ozu y del que quizás hablaremos más adelante. Esmeralda, hablando de Ozu y la diferencia que tiene este autor con la cinematografía contemporánea, ¿qué crees tú que sí que puede aportarnos él que no podría la cinematografía contemporánea? ¿Cuál es esa diferencia tan importante? Bueno, Ozu se ha convertido en un icono en lo que sería la historia del cine, pero realmente hoy en día, como ya he dicho antes, hay un abismo y su influencia no se siente ni se ha dejado sentir. Lo que sí que ha sucedido a lo largo del tiempo es que ha tenido muchos homenajes por otros cineastas que sí que son de nuestro tiempo y que todavía viven y que le admiran profundamente y entonces han realizado un cine inspirado en la cinematografía de Ozu. Pero no son, digamos que no hay una influencia, porque Ozu se ha convertido en un objeto de culto. Esto sucede porque en el momento en el que él vive y comienza a hacer cine a la edad de 24 años, que es su primera película, confluyen varios elementos que son claves. El primero es el fluir de la historia, que lo que sucede ahí es todos los grandes cambios que sufre Japón en el siglo XX se dan a lo largo de su vida. Eso por un lado. Por otro, Ozu refleja en sus películas cómo van extinguiéndose los valores ancestrales de la civilización japonesa. Y por último, cómo surge un nuevo modelo de sociedad a raíz de la invasión americana después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que es un cine que logra captar una imagen verdadera del mundo, que es lo más difícil que existe hoy en día en una sociedad que vive sobreinformada, saturada de millones de imágenes, de millones de películas sin criterio alguno en bases de datos por las que anda perdido la mayoría de los jóvenes, sobre todo, pero no solamente, porque Ozu se ha quedado igual que otros conceptos como un concepto cinematográfico y no como algo tangible, alguien que vivió y sufrió y que mostró en sus películas el proceso de la impermanencia, de lo efímero, de la existencia y de lo efímero de aquello que él consideraba que eran los valores de su pueblo. Esmeralda, a medida que me vas contando, me dan muchas ganas de preguntarte cuáles son los temas principales de la cinematografía de Ozu.
Bueno, habría que diferenciar las películas que realizó en la etapa muda de las que hizo más tarde durante el sonoro. Hay un cambio radical tanto en la temática como en la forma de hacer cine entre las dos. Desde 1927 hasta 1962 realizó un total de 54 películas. Ozu nació y murió el mismo día, el 12 de diciembre. Lo que ocurre es que falleció a la edad de 60 años. Muy joven. Tendríamos hoy en día una cantidad de películas realizadas por él que sería una maravilla, quizás. Las películas del mudo, influenciado por este cine americano que tanto le gustaba y que él mismo confiesa que era pues fan de autores como Rex Ingram o Chaplin, King Vidor, Lubitsch, son películas que son mucho más alegres, su temática es mucho más movida y variada, pero siempre está ligada a lo que sería el Gendai Geki, que en japonés significa películas de contemporáneas. Ozu solamente realiza una única película de época que pertenece a las llamadas Jidai Geki. Son películas ambientadas en el pasado de Japón. Estamos hablando del pasado feudal. Su primera película es la única que está relacionada con este tema, que se llama La espada de la penitencia. Es una película que no se conserva. Las películas de Ozu son muy difíciles de ver, porque de estas 54 que he nombrado antes, solo sobreviven 17 películas de las 34 que hizo en la etapa muda, y las sonoras sí que sobreviven todas, que son 20, 6 de ellas en color. Las mudas poco a poco se han ido recuperando a lo largo del tiempo. Si miramos la bibliografía histórica de Ozu, han ido apareciendo y se han ido recuperando pues por estudios especializados. Pronto esas primeras películas que tenían como referencia el slapstick americano y que en Japón se denominan Nansen Sumono, que es una traducción casi literal del no sense, que son comedias absurdas, enseguida serán dejadas de lado por Ozu para pasar a otro tipo de cine, el Soshimingeki o Shomingeki. Tanto Soshimin o Shomingeki es exactamente lo mismo. Son películas que tratan de asalariados, de personas que no consiguen tener empleo y que sufrieron la Gran Depresión de los años 30 en Japón. Todo esto para señalar que Ozu va variando su temática a lo largo del tiempo, pero sobre todo hay un momento en el que sus historias se concentran en el núcleo familiar exclusivamente. La familia es todo el centro de su cinematografía. Por eso las malas lenguas dicen que a partir de un momento dado Ozu se dedica a hacer la misma película una y otra vez. Eso no es cierto, porque los conflictos que suceden en el núcleo familiar son diferentes, aunque sean el mismo. Ozu dedica gran parte de su filmografía, por no decir toda su filmografía, a partir de determinado momento, a hablar exclusivamente de la disolución del núcleo familiar, tanto por la llegada de nuevas costumbres a raíz de la invasión americana, que además se produce la liberación de la mujer, digamos que sale del rol tradicional que tenía la mujer en la familia, que aceptaba las normas del padre y no tomaba decisiones por su cuenta. Tanto ese punto como por el fin intrínseco a la existencia, la familia como el lugar del duelo que decía Hegel. Es posible reconocer un proceso de estetización y de estilización
en la realización de estas películas del núcleo familiar a medida que vamos contemplándolas. Ese fue el fin de su cinematografía, con una intención poética. Es donde hoy en día somos capaces de reconocernos a pesar de que se trate de una familia oriental, japonesa, de hace un siglo. Somos capaces de empatizar, de ver que esas personas sienten lo mismo por sus padres, tienen los mismos vínculos con los hijos, porque sabemos que es algo efímero, algo que en algún momento va a desaparecer. Como veis, no son películas demasiado alegres. Hay que tener en cuenta que Ozu estuvo en 2 ocasiones en la guerra. Estuvo en la guerra sino-japonesa y después fue también exiliado en Singapur. Cuando él regresa de Singapur a Japón, se encuentra con un lugar completamente destruido que nada tiene que ver con el Japón. Mi película favorita precisamente es Tokyo Monogatari o Los cuentos de Tokio. Es obvio porque es la película, digamos, emblemática de Ozu. Ha sido reconocida en múltiples ocasiones como una de las películas mejores de la historia del cine. La relación que se produce ahí entre padres e hijos, padres ancianos que van del campo a la ciudad a visitar a sus hijos adultos, que nadie les hace caso, nadie les presta atención salvo la viuda de uno de sus hijos fallecido durante la guerra. Es una película conmovedora, maravillosa, pero lo es para nosotros, o lo puede ser para nosotros. Quizás se la haría ver a los padres y no a los niños, te diría yo. ¿Y si tuvieras que hacerlo para profesores de filosofía? Para profesores de filosofía también depende un poco de su para muchas generaciones. Aunque te he de decir que la Filmoteca de Valencia ha repuesto a Ozu hace nada, y no es que lo haya repuesto, que lo he dicho mal, ha hecho una programación completa con todas las películas mudas que se conservan. Ha sido una maravilla poder verlo. Y estaban llenas las salas, en todas las sesiones, gente de todas las edades. No eran solamente los ancianos que pasan la tarde allí. Era una maravilla escuchar a gente joven, pero eran mucho mayores que a lo que pueden ser estudiantes de secundaria. Estamos hablando de universitarios y de unos universitarios muy concretos que a lo mejor tienen mayor interés por cuestiones artísticas del tipo que sean, ¿no? Para ver una película de Ozu, para ver una película de cine
de las que figuran en los listados de las grandes películas de cine. Hay que tener una actitud de escucha absoluta y un tiempo de espera y de atención, que es un tiempo de entrega. Me aburro, voy a encender el televisor y voy a elegir qué quiero ver y qué me hace pasar un buen rato. En ese sentido, Esmeralda, veo que el espíritu de Occidente es bastante diferente al espíritu de Oriente, porque en Occidente lo hacemos todo deprisa, todo con estrés, pero bueno, si bien en el último siglo parece ser que el Oriente está siguiendo nuestros pasos, sí que fue diferente en la época de Ozu, porque yo creo que el espíritu oriental es un espíritu más relajado, más calmado, más de escucha, más atento y más abierto a lo otro y a escuchar la naturaleza y lo que pasa a su alrededor. ¿Esto está presente en sus películas y a qué nos acerca? ¿En qué sentido crees tú que Ozu nos puede ayudar a entender esto? Pues está presente en sus películas de algún modo porque nosotros consideraríamos que son películas lentas hoy. Diríamos, pero ¿qué es esto, no? Simplemente las conversaciones tienen la duración que deben de tener en la realidad, no hay más. Pero para nosotros eso supone una lentitud. Ninguna diferencia. Es más, yo te diría que el Japón contemporáneo va muchísimo más acelerado que ciertos sectores de nuestra sociedad o de nuestra cultura, por decirlo de algún modo. Pero en aquel momento estamos hablando que todavía había un cierto arraigo del budismo zen como base de la sociedad de aquella época. Sí que es verdad que Ozu, por ejemplo, se reía mucho, mucho del espectador occidental y decía, estos no entienden nada de mi cine y como no entienden nada dicen que esto es zen. Eso está dicho por él. Yo desde mi punto de vista me gustaría decir que habiendo leído algo, porque no soy especialista en religiones ni en tradiciones orientales, pero un poquito sí que he leído. El espíritu es una energía inteligente que actúa sobre la materia inerte. Por eso muchas veces en Occidente hablamos de conquista a la hora de realizar una actividad artística y este calificativo, esta acción de conquistar para una mentalidad oriental, según el budismo zen, sería algo grotesco. Porque, por ejemplo, a ti, Manuela, que tanto te gusta escalar montañas, nosotros decimos que escalamos la montaña, pero para el budismo zen, esa posibilidad de poder ascenderla se produce no solamente por nuestra acción, sino porque la propia montaña te permite su ascenso. Algo que sería más comprensible a la hora de pintar
según el budismo zen, el resultado, la pintura, es indisociable del material. Del organismo complejo que supone todo el universo en equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, y que fue estudiado originariamente en la India en el libro de los cambios. El Zen tiene otra idea básica, que es que los opuestos son armónicos e interdependientes, con lo cual las divisiones occidentales no tienen ningún sentido. Nuestras divisiones son espíritu, naturaleza, sujeto frente a objeto, el bien frente al mal, ¿no? O el artista y el medio. En el budismo zen no existen, en la cultura japonesa no existen. Todo esto no se ve en las películas de Ozu. Pero a mi modo de ver, el proceso de realización, sobre todo en esa etapa de estilización que hemos hablado, la centrada en la familia, en interiores, sin el uso de exteriores ni movimientos de cámara, con un objetivo de 5. Nuestra cultura occidental frente a esa cultura japonesa del pasado, que supuestamente puede pervivir quizás entre algunos sectores de población y que nuestra sociedad occidental ha adaptado de un modo sui generis a través de ciertas técnicas como mindfulness, yoga, etcétera, etcétera, que son, digamos, parches por los que no perdernos en una sociedad acelerada como la que vivimos. Sería decir un no a la prisa frente a la calma, por ejemplo. No existe una meta, sino una práctica. Aquí está ligado con el taoísmo y el Tao como camino, para el que no solamente haría referencia a las prácticas artísticas como lo que hablamos ahora mismo del cine de Ozu, sino que cualquier profesión, según el budismo zen, que es una película edípica en busca del padre, porque para él todas sus referencias o su mito, su quimera ha sido Ozu y su cine, y de hecho muchos conocimos su existencia a través de esta película, que es un documental realizado en Tokio buscando los lugares de Ozu. Como decía Wim Wenders, además de Tokyo Ga, en los años 90 ha hecho en el año 2023 una película llamada Perfect Days, que trata de un señor que es limpiador de los aseos públicos en un parque de Tokio. Y esta película, la acción está tratada desde el budismo zen en este sentido, en el camino del Tao, cómo alcanzar la contemplación, la perfección, la tranquilidad y una plenitud personal
digamos, realizando lo que sería un trabajo además muy poco reconocido socialmente, que estaría en las antípodas de la práctica artística. Es un concepto clave la vida sin propósito en el budismo zen. La actividad se realiza para perfeccionarse, para cada vez ser algo mejor. Este proceso de estilización es el que vive Ozu en sus películas. Y a mí me gusta pensar que hay un rasgo zen en su cine que no está tanto en su contenido como en los títulos de sus películas. Son tan diferentes de la forma en la que se tiende a titular, a nombrar lo que vamos a ver a continuación en una película, que creo que es digno de señalar. En el Zen hay 4 estados de ánimo claves que se llaman Sabi, Wabi, Aware y Yugen. Esos estados de ánimo describen las sensaciones de aquel que está contemplando la naturaleza y qué le produce ese visionado, qué le produce ese momento de espera ante los sucesos que acontecen. Así se titulan las películas de Ozu: Primavera tardía, Flores de equinoccio, salvo Cuentos de Tokio, que es una de las más famosas, pero casi todas sus películas, Otoño tardío, Primavera temprana, estamos hablando que tienen relación con momentos de contemplación. Los personajes de Ozu nos hacen percibir a las personas y sus relaciones en su ser tal como son, que es un término del Zen también que se llama Sonomama. La práctica de las artes en Japón, lo que serían artes mayores, serían la ceremonia del té, el arreglo floral o ikebana, los jardines zen, los ryoanji, la pintura sumie. Esos serían lo que son las grandes artes de Japón, en las que el artista es en realidad un aprendiz. Ozu era una persona extremadamente humilde y él dijo que estaba consagrado a un arte menor, que era el cine. Esmeralda, todo esto que me has contado, que me parece muy interesante, me lleva a hacer una reflexión. Y es que, si bien en Occidente, por ejemplo, tal como tú muy bien has dicho, cuando subimos la montaña porque la montaña está ahí y nosotros somos los dueños y señores de la montaña y la escalamos porque nos da la gana y porque ella está ahí a nuestro servicio, mientras que en Oriente subimos la montaña porque la montaña nos permite que la subamos. Esa actitud que tenemos ante el medio que nos rodea es radicalmente diferente y quiero que me des tu opinión sobre cómo cambiaría la situación actual de la destrucción y el abismo al que nos enfrentamos en nuestro planeta si la actitud fuera más zen y menos occidental. A mí esta pregunta me supera por nueva. Claro, Esmeralda, que te supera, porque nos supera cualquiera. Estamos en una situación bastante comprometida y difícil. Por ejemplo, me consta que otras civilizaciones y que algunas todavía están existiendo, como por ejemplo las culturas amerindias o las culturas de los indios primitivos norteamericanos o sudamericanos, consideraban que la tierra no era su propiedad y que la tierra era algo que debían de proteger como a ellos mismos. Era como su hermano, como su compañero. De hecho, incluso los consideraban como seres animados. El río tenía vida, la montaña tenía vida.
Y para ellos la montaña y el río eran tan importantes como sus hermanos. Es más, eran sus hermanos. Lo mismo que me estás contando con la filosofía zen, la actitud de aceptación de la naturaleza, de respeto y de estar ahí no como los dueños de las cosas, sino como alguien más que está ahí en este planeta. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y yo quiero que veamos que si en este mundo que consideramos hoy globalizado, si en vez de habernos globalizado con la cultura norteamericana y la cultura, pues en este momento también europea, nos hubiéramos globalizado con otras, igual nos iría mejor. Quiero saber qué piensas sobre eso. Bueno, es que no, yo creo que no tengo nada más que decir porque nada más que añadir, ¿no? Desde nuestro punto de vista occidental, cuando hablamos de la diferencia entre objeto y, por ejemplo, a la hora de pintar, ¿no? Que estábamos hablando ahora mismo sin micrófonos, cuando consideramos los materiales y la pintura los consideramos separadamente. El Zen no los considera separadamente, nosotros somos utilitaristas. Ahora no podemos excluir a Oriente. Oriente es el motor del mercado mundial. Estamos hablando que esto, este Zen, este cine, todo eso ha desaparecido. Queda el vestigio de nuestro testimonio, de haberlo visto, de haber leído lo que han escrito sobre él desde hace muchísimos años, personas que ya no existen y otras que sí que existen. Aprovecho la ocasión para hacer un agradecimiento público a mi profesor Antonio Santos, que me habló de Ozu en la Cátedra de Cine de Valladolid, donde estudié cine, y que es el mayor especialista sobre cine japonés que existe hoy en España, aunque no sepamos de él públicamente, porque a quién le interesa realmente, hablamos a qué sociedad le interesa realmente cómo se vio el mundo hace 100 años. De cualquier modo, creo que, a ver, el Zen nunca hubiera podido colonizar a Occidente porque todas las colonizaciones son imposiciones. Y esto yo creo que va contra su propia naturaleza, que es la de la aceptación que tú decías bien antes. Entonces es algo que, en todo caso, para contener esta dinámica voraz del mercado que todo lo traga, creo que sería muy importante algo que no se ha hecho jamás, que es incluir las artes en la educación. Las artes, estamos hablando de las artes. Quiero decir que no estoy hablando de dar una formación cultural de postín a los niños. No. Hubo un proyecto fallido porque se cortó la financiación en Francia a finales de los 80, comienzos de los 90, con el ministro socialista Jacques Lang, que sí que tuvo un programa en el que además el cine se introducía en las aulas, entre otras artes, pero no es posible que exista un verdadero conocimiento de las artes si no es a través de la experiencia. No se puede introducir como una disciplina, como se introduce en el resto de asignaturas. Entonces se pensó en que los propios niños conectaran con personas del medio, con artistas, que son quienes realmente les pueden hablar de su experiencia creadora y de lo que significa. Pero esto que podemos hablar en otra ocasión si lo necesitas, porque hay trabajos extraordinarios al respecto, no, tampoco prosperó ni allí, y aquí por supuesto no se ha intentado, creo, ¿no? No se ha intentado, pero no puedo estar más de acuerdo contigo, Esmeralda. De hecho, en mi centro es espectacular cómo los niños en las clases de teatro aprenden y cómo expresan las cosas, a través de la dinamización, a través del diálogo, de la espontaneidad. De hecho, no hace demasiado
tuvimos que presentar un trabajo sobre valores y la mayoría de los chavales lo presentó en manera de presentaciones, exposiciones orales, etcétera. Y un grupito, junto con la ayuda del profesor de artes escénicas, decidimos representar algo con una expresión poética. Escribimos una poesía y la recitamos, y fue una maravilla. Es la única manera en que los niños finalmente me dijeron que habían entendido perfectamente lo que se pretendía con esa actividad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que el cine es capaz de llegar ahí. Ya habíamos comenzado nuestro podcast hablando de Nietzsche y hablando de la importancia de la metáfora frente al concepto, y creo que hemos vuelto a lo mismo. Sí, hemos vuelto a las artes, que en realidad es lo propio del ser humano, lo que nos diferencia como especie y lo que nos hace realmente mejores. A mi modo de ver es así. Me gustaría concluir diciendo que Ozu está enterrado en un cementerio maravilloso en Kamakura. Yo estuve allí hace muchos años, siguiendo la estela de Wenders, porque Wenders en Tokyo Ga se filmó visitando la tumba del maestro, y eso hizo que muchos cinéfilos hayamos ido después a fotografiarla, a guardar unos minutos de respeto. Es un lugar maravilloso. En pleno bosque hay una luz inolvidable. Por cierto, no sé si lo he dicho, que Ozu trabajó toda la vida en la misma productora de cine que se llamaba la productora del Pino y el Ciprés. Pero ya sabéis la relación que existe entre los orientales y la naturaleza, el respeto absoluto. En la tumba de Ozu hay una inscripción, un kanji único, mu, que significa nada. Nada es el término por excelencia del Zen, el gran vacío. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Esmeralda. Ha sido muy interesante conversar contigo hoy. Y bueno, seguramente tendrás muchas más cosas que contarnos. A ver si tenemos otro momento para hablar y ponernos al día. Bueno, muchas gracias a vosotros, a la Sociedad de Filosofía en Abierto. Espero que sirva para seguir trabajando para hacer una sociedad más humana y más igualitaria. Eso espero, Gracias. Esmeralda. Muchas gracias.